implementar las nuevas tecnologías, que en esta oportunidad es la inteligencia artificial. Aquí ya no va a haber opción: o yo adopto esto y me vuelvo competitivo, o me quedo atrás relegado y voy a tender a desaparecer en el mercado por volverme irrelevante. Si bien es cierto, un TikTok no los va a hacer millonario, pero sí les va a pegar un impulso bien interesante a sus negocios. Yo tengo que saber qué quiero lograr con el esfuerzo de marketing que voy a hacer. ¿Tú crees que los negocios que han fracasado es porque no han entendido bien las reglas del juego tecnológico? He tenido negocios y han fracasado temporalmente, pero parte del emprendimiento y de cambiar ese chip de mentalidad es cómo de ese error aprendo y lo llevo a otro lugar. No es lo mismo emprender un negocio, una idea hace 17 años que en el año 2024. ¿Cuál es una estrategia y un resultado efectivo de una campaña de marketing digital en estos negocios? Siempre he creído que la información está en el poder, y si usted tiene información de calidad, tiene poder. Es por eso que este proyecto nace con el objetivo de que usted tome decisiones de calidad y asimismo pueda asumir retos en la vida con información clara y veraz. Conversemos. Su voz es la más importante. ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos a cada uno de ustedes que están ahí conectados, como siempre, agradeciendo la fidelidad. Y en esta oportunidad dije, voy a seguir por todo el tema de los negocios, de todo el tema de la tecnología, de las tendencias, y desde luego que en esta oportunidad dije, bueno, vamos a direccionar y a tener un invitado muy especial. En esta oportunidad voy a adentrarme todo el tema de emprendimiento y basado en la tecnología y en los negocios. Qué más oportunidad tener a William Suárez. Él es coach de negocios y emprendedor digital. William, ¿cómo te va? Un placer. Hola Camilo, bien hermano, muy emocionado de estar acá, de tener esta conversación y de ver qué podemos aportar. Muchas gracias por tomarte este tiempo, a pesar de, todo el tiempo que tuvimos ahí preparando, pero... Problemas técnicos. Pero aquí estamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Como te decía, contento de tener esta conversación y de ver en serio qué podemos aportarle a tu audiencia, qué sale de todo esto. Me encanta el proyecto que estás haciendo y lo que estás aportando a la comunidad inmigrante hablando de este tipo de temas que creo que son muy relevantes también en el momento que estamos pasando históricamente. Estamos en medio de una revolución tecnológica y de una revolución de emprendimiento gigante. Entonces, nada, buenísimo que tengamos el espacio para hablar de esto y para debatirlo también, porque ¿por qué no? Claro que sí, tenemos ahí material por cortar, tenemos varias cosas que están pasando rápidamente en todo el tema digital y en todo el tema de los negocios. Para comentarle y poner en contexto un poco a la audiencia, William es emprendedor. William se ha venido dedicando en todo el tema de la asesoría de negocios y desde luego ha tenido un camino bien interesante en la creación y tú me vas corrigiendo de repente, sí, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este tema emprendedor en el área digital y de marketing? Cuéntanos un poco cómo arranca todo este proceso, cómo llegas a Estados Unidos y cómo decides dar ese paso para empezar estos nuevos caminos. Bueno, mi historia comienza aquí en los Estados Unidos hace 17 años. Me moví de Colombia, creo que como muchos inmigrantes, buscando oportunidades, hermano. Uh-huh. La verdad, llegué acá a explorar, a abrir oportunidades y pensando en que los Estados Unidos podía ser un lugar increíble para desarrollar ideas, para crear. Siempre he tenido ese bichito de crear cosas, de crear ideas, de crear proyectos, de crear empresas. Entonces me vine con ese fin y cuando llegué aquí como inmigrante, creo que me encontré con la primera barrera. Creo que fue una barrera mental. Sí. Que otros inmigrantes estamos o construimos todos alrededor de nosotros mismos cuando nos movemos, de pensar que no podemos aportar más allá que nuestro trabajo
manual, físico a la economía. Entonces, desde ahí comenzó como una lucha interna mía de decir no, o sea, yo sabía las capacidades que tenía, sabía que soy era una persona que podía agregar valor y sabía que habían retos como el idioma, como los papeles, como el conocer un sistema nuevo, pero también sabía las habilidades que tenía y me decidí por perder el miedo a iniciar, a tocar puertas, y fue un proceso muy bonito que poco a poco me fue llevando a trabajar con otros emprendedores, a conocer cómo se creaba una empresa en los Estados Unidos y luego a iniciar mis propias ideas, también a fracasar varias, a quebrar varias empresas. Claro. Pero también me ha dado momentos muy gratos de poder ver empresas crecer, de poder ayudar a otros a crecer sus negocios, de transformar vidas y de transformar la misma vida mía y la de mi familia. Qué bueno que estás mencionando primero que todo el tema de la mentalidad, que eso lo estábamos conversando, y es cómo estar preparados para hacer ese cambio. Porque de repente nosotros vivimos algunas realidades en nuestros países y llegar aquí con esa mente emprendedora y con ese chip de crear justamente dentro de una economía fascinante, porque ese es el privilegio de repente también de estar aquí en los Estados Unidos, y es decir, bueno, ¿cómo hago para empezar a crear mi compañía? Tú eres actualmente uno de los fundadores de Simplicity Agency. Uh-huh. Eso es una agencia de marketing digital, pero también está enfocada a cómo se hace la asesoría justamente a estos pequeños o medianos o grandes empresarios, y entender un poco cómo es el tema de la tecnología y cómo es el tema de entender todos estos nuevos campos para poder impulsar sus negocios y llevarlo a otro nivel. ¿Cómo arranca toda esta idea justamente pegándolo desde este proceso de empezar todo este camino de como migrante? Bueno, Simplicity arrancó como la evolución de otras ideas que venían en el camino. Cuando yo llegué aquí a emprender... No les dé miedo ser empresarios. Sí, nosotros precisamente les decimos a las personas, si ustedes no tienen un plan de negocio, no se lancen a hacer nada. Inicié con una empresa de fotografía digital, tomaba fotografía social para bodas y otras cosas, y poco a poco en ese camino del emprendimiento me fue llevando a conocer a otras personas que me preguntaban si podía hacer cosas por ellas. Okay. Y creo que una de las cosas que muchos emprendedores hacemos es ver la oportunidad. Claro. Entonces, ahí vi una oportunidad, vi una demanda del mercado, vi gente que me decía, oye, tú no me puedes hacer esto, tú no me puedes tomar unas fotos para mi producto, o para mi restaurante, o para mi empresa. Y poco a poco el mismo público me iba pidiendo a mí otro tipo de servicios, como, claro, oye, me puedes hacer un website, oye, me puedes hacer esto. Y yo siempre se me ha facilitado el aprender. Creo que eso es como uno de los skills que he tenido, y el ser disciplinado haciéndolo. Entonces comencé a intentar aprender a hacer muchas cosas, ese fue mi primer camino. Entonces, cómo hacer un website, o cómo utilizar Photoshop, o cómo hacer esto. Claro. Y luego poco a poco me di cuenta que podía aprenderlo, y estaba bien que lo hiciera, pero que no podía hacer todo solo. Claro. Y entonces comencé a desarrollar un poco más la mentalidad de empresario, de encontrar gente para asociarme, para poder prestar mejores servicios a las personas que estaban necesitando mis servicios. Claro, ¿no? Y además que desde cuando tú llegas, de repente no es lo mismo emprender un negocio, una idea hace 17 años que en el año 2024. Eso significa que no existían las mismas herramientas y no existían las mismas oportunidades para decir, por aquí va a ser este nicho, por aquí voy a agarrar. Entonces yo creo que la evolución también ha sido un tiempo en la fotografía, agarras su conocimiento, conoces más personas y ya empiezas como a estructurar un poco más consistente la idea de hasta finalmente llegar a ser coach de negocios. Sí, sí. Sí, es una evolución. La verdad es que, como te contaba ahorita, han habido varias etapas de mi vida en donde he tenido negocios y han fracasado temporalmente, pero parte del emprendimiento y de cambiar ese chip de mentalidad es cómo de ese error aprendo y lo llevo a otro lugar. Entonces, Simplicity fue una evolución. Cometí errores, también aciertos, pero de todo eso fui aprendiendo hasta que puse una idea más en concreto, y hoy todavía sigue siendo una evolución por lo que tú estás diciendo, porque estamos en un momento en el que
en los últimos 15, 20 años hemos sufrido una revolución tecnológica. Claro. La cantidad de herramientas que existen hoy afuera para un negocio, para emprender, es exponencial, va creciendo y sigue cambiando y va a seguir cambiando. Entonces, ahí fue donde yo vi como que, ok, de todo esto que yo mismo estoy aprendiendo para mi negocio, hay otras personas que lo necesitan. Y de ahí también vino un poco la idea de hacerme coach y de enseñar a otros cómo podían utilizar todos estos medios Claro. a favor de sus negocios, a favor de crecer. Y creo que no solamente es usar los medios, sino lo que tú decías, usar medios y cambiar la mentalidad de los latinos y de los inmigrantes, que muchas veces venimos como que nos da miedo enfrentar este tipo de cosas. Claro, tú estás mencionando ahí algo bien interesante y es, bueno, primero que todo la transformación. Y cómo tú de repente te das cuenta y empiezas a analizar, aquí las personas me están pidiendo otro tipo de servicios o asesorías y cómo tú ya empiezas a irte transportando y decir, ¿cómo hago para unir más personas? Es decir, ¿con quién puedo yo de repente contar en el equipo para que de repente el trabajo pueda ser un poco más efectivo y darle la solución a lo que las personas me están solicitando? Sí, sí. Eso también ha sido un proceso de aprender a liderar. La verdad, en todo ese proceso de asociarme con gente, de conocer personas, me di cuenta que no era suficiente ser el jefe de algo, ¿sí? Claro. Que debía ser un líder para otras personas, motivar e inspirar a otras personas y apoyarlos también en sus ideas, y que esa era la forma de crecer. Y poco a poco fui cambiando mi filosofía como emprendedor y de pasar de ser un dueño de negocio a ser un líder, y a tratar de motivar a personas a que nos rodeemos para crear. Yo creo que está pasando un cambio de mentalidad en todo el mundo y en nuestra comunidad también, y todos queremos ir más allá de un trabajo, todos queremos encontrar propósito en lo que hacemos. Claro. Y también hay un trend de que queremos emprender, queremos iniciar nuestros propios negocios, y es válido, todos los podemos hacer. Pero ahorita lo hablábamos un poco, que todas estas ideas han traído un problema al terreno, y es que la gente comienza a emprender sin saber exactamente a qué se está metiendo, sin tener las bases fundamentales de esto. Y lo que vemos es muchas veces empresas creciendo porque estamos en medio de una economía que está creciendo. Sí. Y las empresas quedándose estancadas porque las personas no se están preparando de la misma forma, los líderes no se están preparando de la misma forma. Entonces, desde ahí vino el cambio de mentalidad y de entender, oiga, yo puedo inspirar a otras personas para co-crear. Entonces, parte de la filosofía de Simplicity no es simplemente ser una agencia normal, sino ser un tipo de organización en el que co-creamos ideas, ¿sí? En que sí hay un líder, sí hay unos nortes en los proyectos, pero todos podemos aportar y ser co-creadores de nuestros proyectos. Mencionaste dos cosas clave y esto yo siempre lo he mantenido justamente también como filosofía, y te lo comentaba, y es cómo nosotros, especialmente aquellas personas que están teniendo o están entrando en ese mundo emprendedor, cómo tener las bases sólidas y entender por lo menos la industria donde están o van a empezar a incursionar. Es decir, hay una determinación de que yo empiezo por impulso, pero no tengo el conocimiento suficiente, y más adelante de repente va a haber esos problemas que por de repente no tener un poco estructurado su idea o modelo de negocio, más adelante se va a estrellar y de repente se devuelve. Mira, yo esto te lo pongo en contexto esto y te quiero preguntar cómo una persona, como un dueño de negocio, de repente quiere buscar una estrategia y una idea para estructurar todo lo que te acabo de decir y empezar con el camino correcto en dado caso de que consulten a Simplicity. ¿Qué de repente un dueño de negocio puede encontrar para acceder justamente a estos servicios? Bueno, antes de siquiera entrar con Simplicity, yo creo que el cambio clave está en que la persona esté dispuesta a aprender y perder el miedo a aprender. De que
dejemos esos límites mentales de que yo no fui a la universidad, o no tengo este título, o no tengo papeles, o no tengo el idioma perfecto, o no tengo... Entonces, quitarnos todas esas limitaciones y llegar con la mentalidad de querer aprender y de querer aportar. Sí. Entonces, creo que ese es el primer paso. De ahí en adelante, nosotros hemos organizado un programa en el cual lo primero que hacemos es sentarnos con los dueños de negocio y escucharlos y entenderlos, porque sabemos que cada negocio es particular, ¿sí? Que es el dueño de negocio el que conoce su negocio. Nosotros no venimos a cambiarle su negocio, nosotros venimos a aportar a su visión y explicarle cómo puede utilizar tecnología, cómo puede utilizar frameworks o cómo puede utilizar estrategias claves para hacer crecer su negocio. La mayoría, lo que encontramos nosotros es que la mayoría quieren hacer crecer su negocio a punta de trabajo duro, a punta de voy a meterle 20 horas más de trabajo. Y como tú lo dices, ahí comienza el primer problema y es un desgaste de la gente, un desgaste emocional y físico del emprendedor, porque se la pasa todo el día queriendo apagar los incendios de su empresa, claro, haciendo tareas que no impactan. Entonces lo primero que hacemos es entender eso, en qué estás invirtiendo la energía y ayudarles a cambiar la mentalidad y hacerles entender que no se trata de cuánto corran a apagar incendios, sino de cómo pueden planear para hacer crecer su negocio y no tener que apagar esos incendios. Claro. ¿Sí? Cambiar la mentalidad de estar operativamente trabajando en el negocio a cómo voy a liderar la visión de esto, cómo voy a ser el líder de mi equipo y cómo les voy a dar un norte hacia dónde ir. Sí, no, y fíjate que yo justamente leía unas estadísticas recientes y se decía que aproximadamente el 60% en este último año, en este último 2024, ha habido un incremento casi del 60% en la nueva creación de empresas por parte de los hispanos, lo cual es sumamente significativo. Pero esas limitantes que estás mencionando hay veces es cuando de repente dicen... No me siento todavía. Yo como que voy a empezar mi negocio de limpieza, voy a empezar mi negocio de pintura y lo que tú dices, hay un desgaste operacional. ¿Cuáles son de repente esas estrategias una vez ya tú te sientas a conversar con ellos y entender las necesidades y quitarles y arrebatarles ese miedo para que ya empiecen a entender un poco toda esta evolución tecnológica? Porque si bien es cierto, si tú ya estás en la red, ya vas a tener la posibilidad incluso de tener un alcance mucho más amplio que solo de repente estar repartiendo tarjetas en la calle como tradicionalmente se ha venido usando. Sí. Bueno, yo creo que la primera estrategia es simplemente creérsela, ¿sí? Creer que uno es capaz de poder hacer y saber lo que uno quiere hacer. O sea, muchas veces... comenzamos en el lado equivocado, que es cómo hago unas tarjetas, cómo hago un logo, cómo hago un Instagram, cómo abro un Facebook. Lo más perfecto de respecto como a la imagen, ¿no? Exacto. ¿Cómo me ven? Exacto. Y un negocio, la gente lo tiene que entender que no es eso. Que no importa si yo tengo una página de Instagram, porque la gente está confundiendo el emprendimiento con voy a abrir una página de Instagram, claro, y voy a ponerme a postearle a mis amigos lo que yo vendo. Correcto. ¿Sí? De ahí puedes tener unas transacciones económicas, claro, ¿sí? Pero un negocio viable, sostenible, que pueda crecer sin ti. No es un autoempleo, porque lo que muchos, claro, crean son autoempleos. Correcto. ¿Sí? Es como que vendo empanadas, las vendo en Instagram y el día que yo no haga las empanadas y no postee en Instagram, no hay nada. Correcto. ¿Sí? Crear un negocio tiene que comenzar con entender que es un negocio y entender que no es lo mismo tener una empresa autosostenible que ese tipo de hobbies o pasatiempos que también son válidos, ¿sí? Y el negocio viene desde el por qué, de por qué yo estoy haciendo esto. Claro. Cuando uno tiene claro, yo sé que, a ver, no quiero llevar esto al campo de solamente de la visión y de las ideas, lo quiero bajar y aterrizar. Aterrizarlo, yo, claro, sé que como inmigrantes venimos acá a buscar mejores condiciones de vida. Queremos, cuando emprendemos, lo hacemos porque vemos una oportunidad de dar un salto económico. Y creo que la parte económica es obviamente la primera parte y es la más tangible. Claro. Pero algo que yo veo constantemente es gente con la parte económica más o menos clara, claro, ¿sí? Pero con un vacío en su corazón porque están haciendo algo que no los motiva, no, claro, les llena. Y en el largo plazo tampoco es viable. Ahora, claro, no significa que porque
Por ejemplo, a mí no me apasiona limpiar, no puedo tener una empresa de limpieza. Claro. Pero tengo que entender por qué tengo esa empresa de limpieza, cuál es el impacto que estoy causando, qué vidas estoy transformando cuando contrato a un inmigrante, a una madre soltera y le doy buenas condiciones de trabajo, le doy la oportunidad que quizás yo no tuve, en vez de cómo contrato mano de obra más barata y cómo les... Y que esa es la otra vaina, hermano. O sea, Willy, usted se da cuenta que has tenido experiencia de trabajar con aquellas personas, con estos emprendedores hispanos, y yo tengo una clasificación. Uno es el dueño de hispano que ya lleva muchos años trabajando, supongamos que en la industria de la construcción, ¿verdad? Y lleva muchos años y ha venido teniendo un crecimiento exponencial justamente porque ha estado dentro de la operación. Pero hay otro tipo de emprendedores o de empresarios jóvenes que ya están entendiendo esta mecánica y de repente pueden dar un salto mucho más avanzado en menos tiempo, empleando justamente todas estas tecnologías e incluso hasta sobrepasar al empresario que ha llevado 20 años en el mercado. ¿Cómo decirle a ese empresario de repente, oiga, ya definitivamente ya no me está funcionando este modelo de negocio de contratar a las personas o de yo hacer todo? ¿Cómo hago para empezar justamente también a contratar a la persona? ¿Cómo hago justamente para yo salirme un poco de la operación y quitarles, como le digo, ese miedo? Yo los llamo los empresarios. Empresarios porque se quedaron liderando su negocio. Empresarios. Sí. La verdad es que yo creo que no se trata de convencerlos. Yo creo que ellos mismos son los que tienen que sentarse a pensar si es viable hacia el futuro lo que están haciendo. Porque los síntomas de esto es, primero, gente altamente ansiosa, estresada, que no tiene tiempo, con relaciones no tan buenas a nivel familiar o a nivel social. Entonces, como empresario, es primero pensar si el tipo de negocio que yo estoy creando y la forma en que estoy llevando ese negocio, yo lo veo para el futuro. Claro. Si este es un negocio que en verdad me está facilitando la vida o me la está complicando. Y que sea un negocio sostenible. Y que sea un negocio sostenible. Entonces, el primer punto es que ellos se convenzan a sí mismos y que piensen y se den cuenta si sí o no. Claro. De ahí en adelante, creo que es simplemente dejarse asesorar de gente que ya lo haya hecho, que haya llevado otros negocios digitalmente y que se dejen enseñar, porque gran parte del problema es que no queremos dejarnos enseñar, no queremos ni siquiera aprender por miedo. Claro. La gran mayoría de personas no es por mala voluntad ni nada, sino simplemente por miedo. Entonces, darse cuenta de eso, darse cuenta también que hoy estamos entrando en una economía, una nueva economía, una economía digital global, y que esto representa una gran oportunidad para los latinos. A ver, te voy a contar cómo yo lo veo. Ajá. Mira, nosotros vinimos a este país, comenzamos empresas, sí, son pujantes, muchas están creciendo, pero lo que vemos es, ese problema de los dueños estar en la operatividad del negocio. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo otras personas, probablemente, por ejemplo, americanos que están liderando otras empresas, se están apalancando en los medios tecnológicos, se están apalancando en ese tipo de conocimiento para exponencializar sus negocios y crecer, mientras que los latinos nos estamos quedando rezagados o históricamente nos hemos quedado rezagados siendo la mano de obra en el trabajo. Correcto. Yo he trabajado muchísimo en la industria de la construcción y lo que más veo es eso. Veo latinos haciendo todo el trabajo pesado y por miedo subcontratando o siendo subcontratistas de empresas americanas más grandes que muchas veces simplemente son o agencias de marketing o empresas de tecnología que tienen claro cómo utilizar todos esos medios, y lo que hacen es subcontratar la mano barata de los latinos. Entonces, en esta revolución tecnológica lo que está pasando es que tenemos una oportunidad para cerrar esa brecha y utilizar, por ejemplo, herramientas como la tecnología, como la inteligencia artificial, como las redes sociales, para exponencializar nuestros negocios y quitarnos ese toll, ese peaje que nos pusieron otras empresas adelante de nosotros. Voy a dar un giro respecto a cuando acabas de mencionar de que el tema de la preparación continua es extremadamente positivo.
Y algunas personas de repente se les da más fácil aprender y a otras no, por las condiciones que sean. Claro. ¿Tú cómo haces? ¿Qué estrategias y qué herramientas usas como para prepararte todos los días? Y especialmente en este campo donde tú estás de todo el marketing digital, entendiendo de que hay que ajustarnos y adaptarnos a esta nueva economía digital. ¿Y cómo conectas justamente esos puntos de aprendizaje para posteriormente llevarles ese conocimiento a estos dueños de negocios? Bueno, ha habido algo que yo hice que transformó mi vida y mi forma de aprender, y fue el dedicarme a enseñar. Porque cuando tienes la obligación de enseñar una idea, entonces también aprendes a cómo integrar esa idea y explicarla de una forma muy fácil. Entonces, parte de mi proceso para enseñar es ese. Para aprender, perdón, es primero enseñar. Es pensar en todo lo que estoy haciendo como, Claro. ¿ok? ¿Cómo podría explicarle esto a un niño de 5 años o a una persona que no tiene nada de contexto? ¿Cómo enseñarlo y cómo hacer para que la persona lo aplique? Exacto. Darle las herramientas para hacerlo práctico. Porque muchas veces, o sea, es muy bonito. Vivimos en una época en donde confundimos que podemos adquirir muchísimo conocimiento con el, en verdad, interiorizar conceptos. Yo puedo estar todo el día consumiendo información y no necesariamente por eso voy a interiorizar esos conceptos. O sea, ahorita hablábamos acerca del hecho de consumir información y podcast, y yo durante algún tiempo también creo que me dediqué mucho al consumo de información, quiero estar más preparado, iba a hacer ejercicio y me estaba escuchando un podcast, estaba cocinando y estaba aquí viendo otro video. Y está muy bien que prepararnos, está muy bien adquirir todo ese conocimiento, pero cuando no lo pasamos a la vida real y lo ejecutamos, lo accionamos, entonces lo que los estudios demuestran es que 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ya no recuerdas lo que aprendiste. Y sabes que a mí me pasa algo de que yo te contaba que yo soy extremadamente consumidor de todas estas plataformas y demás. Siempre me ha gustado estar preparándome, pero ahora el desafío, ¿qué es? Ahora el desafío es cómo yo aprendo a seleccionar la información y de qué manera me educo sin realmente dejarme distraer. Porque como hay tanto contenido, y entonces lo que tú dices realmente es muy valioso. Sí, te preparas, pero ¿cuál va a ser realmente la opción para que tú puedas aterrizar y puedas accionar respecto a lo que estás aprendiendo y que realmente en el mundo real lo puedas aplicar? Y esto básicamente también va a estar muy ligado a cómo generar dinero con esto. Claro. ¿Cómo generas dinero con el conocimiento, no? Bueno, primero enseñándolo. Lo que te decía ahorita es una transición. O sea, el mismo hecho de tener el compromiso de sentarme, por ejemplo, con empresarios, cuando me siento con ellos, es explicarles conceptos quizás muy complejos de una forma muy simple, por eso el nombre de Simplicity, claro, porque íbamos a eso. Cuando tienes ese commitment de querer explicarle a alguien y lo haces en público, entonces también viene lo que tú me estás diciendo. Claro, claro. ¿Cuál es el tipo de empresarios que te ha tocado sentarte a conversar con ellos y decir, bueno, aquí vamos a direccionar todo este contenido? ¿Qué industrias estás manejando hoy por hoy? Ok, bueno, las principales industrias con las que trabajamos son real estate, construcción y tecnología. Entonces, esos 3 son los que tú estás ahí de manera tal asesorando y les estás dando este contenido. ¿Cómo es realmente ese proceso? Es decir, la persona o el dueño de negocio dice, William, necesito que me ayude a estructurar la parte digital. O tú tienes un manual efectivamente donde tú ya se lo presentas y lo ajustas dependiendo de las necesidades que te pueda decir el cliente. Claro, normalmente el proceso comienza con sentarnos, hablar, escuchar dónde está el negocio, escuchar los síntomas, escuchar cuáles son las preocupaciones del emprendedor y desde ahí comenzar a crear un plan primero para poner las bases sólidas de un negocio. Mire, volvemos al mismo punto de con tanta información y con tantas cosas por hacer, muchas veces como emprendedores nos olvidamos que las bases de un negocio nunca han cambiado, que las bases siguen siendo las mismas. Claro. Entonces estamos simplemente persiguiendo como la nueva cosa que hacer, el nuevo trend, la nueva tendencia, el nuevo TikTok que hacer, el video, buscando la solución mágica. Claro. Y no hay una solución mágica en los negocios. Los negocios son
un proceso de prueba y error, de crecer, de entender, de cambiar y no de hacer un TikTok que me va a hacer millonario. O sea, eso puede pasar. Claro. Eso puede pasar, pero eso pasa cuando tú también tienes las bases claras de tu negocio y tienes los fundamentales claros. Entonces, nos sentamos, primero le ayudamos al empresario, porque muchos de ellos saben cómo operar su negocio, pero no saben de negocios. Claro, no saben. y no saben administrarlo y demás. Exacto. Desde luego. ¿Cómo haces dentro de todos esos procesos que estás manejando? Supongo que en Simplicity también existe la estructura de esos procesos digitales. ¿Cómo arranca y cómo le das esa asesoría justamente a estas personas para que vayan entendiendo y vayan cambiando un poco la mentalidad de que, si bien es cierto, un TikTok no los va a hacer millonario, pero sí les va a pegar un impulso bien interesante a sus negocios y que tengan justamente como esa visibilidad en estas plataformas? Claro. Entonces, bueno, ya después de pasar los fundamentales, de poner las bases claras, ahora sí venimos a crear estrategias de qué queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar, por qué canales y enseñarle a la persona por qué. O sea, el dueño de negocio debe saber, debe entender, no porque él se va a poner a hacer el marketing o se va a poner a hacer el TikTok o el Facebook, no se trata de eso necesariamente, pero tiene que entender cómo esos canales, cómo esas herramientas impactan a su negocio. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos a explicarles esta transformación histórica que está pasando y a recordarles cómo era la vida antes de las redes sociales, cuáles eran los medios de comunicación y a demostrarles cómo herramientas como Facebook, herramientas como Instagram, como Google, hoy han transformado un negocio y que entiendan para qué se usan y entiendan cómo pueden impactar el negocio de ellos, para que luego ellos sean los que con la estrategia y el conocimiento puedan tomar esas decisiones sobre su negocio y probar y ajustar las tácticas y las estrategias que creemos en conjunto. Entonces es un proceso de acompañamiento, de no solamente ven y yo te hago, porque ese es uno de los problemas más grandes que existe en este mundo de los gurús del marketing y todo. Y es, tú no sabes de tu negocio, ven y yo te explico. No, porque... Lo apartan al dueño y la idea es que lo acompañen. Una cosa es apartarlo, otra cosa es acompañarlo. Exacto. Parte de la idea acá es acompañarlo, enseñarle que se vaya con el conocimiento para que él pueda dirigir a su equipo, tomar decisiones estratégicas, contratar a personas para su equipo y sepa qué está haciendo. La gran mayoría de los clientes que nos llegan a nosotros han invertido en marketing, han tenido malas experiencias y piensan que el marketing no funciona. Pero es simplemente porque ellos no han entendido o han contratado a personas que tampoco saben, que saben utilizar TikTok, que saben utilizar Instagram y es una herramienta súper válida. Pero así como puede ser una herramienta para levantar un negocio, también mal utilizado puede ser una herramienta para lanzar el mensaje incorrecto y acabar al negocio. ¿Cuál es una estrategia y un resultado efectivo de una campaña de marketing digital en estos negocios? Ok, lo primero es, yo tengo que saber qué quiero lograr con el esfuerzo de marketing que voy a hacer. Si yo no tengo esa conexión clara de cuál es el esfuerzo que voy a hacer y cuál es el resultado que quiero tener y no lo puedo describir de una forma clara, entonces probablemente no estoy haciendo un marketing efectivo, sino estoy haciendo puras estrategias a ver qué me pega. Claro, ¿sí? A ver qué sale. Sí, entonces cuando ya tengo lo que quiero lograr, ¿sí? Es mucho más fácil probar y cambiar cosas. Entonces, primero tener claridad de cuál es el objetivo de lo que estoy logrando, bajarlo. Quiero lograr ventas, quiero lograr que gente conozca mi negocio, quiero atraer nuevos interesados, quiero que llegue gente a mi local, a mi restaurante, a mi empresa de construcción, quiero posicionarme y tener autoridad, porque a veces eso es lo único que queremos. A veces quiero ser reconocido, porque sé que ese reconocimiento va a traer nuevas oportunidades de negocio para mi empresa. Yo creo que ese reconocimiento de repente ya podría pasar de repente con algunas empresas, hombre, que ya están de repente posicionadas y tienen un margen de operación y de rentabilidad bien jugosa, pero lo que tú dices es de qué manera yo puedo ajustar mi campaña publicitaria y de marketing para generar más leads o para generar mayor visibilidad. De esto que estamos justamente tocando, ¿qué te toca lidiar o encontrar justamente asesorando todos estos negocios hispanos? ¿Realmente has podido identificar
¿cuál es la mayor tendencia de lo que ellos quieren lograr justamente con esta estrategia digital? ¿Te ha tocado lidiar mucho con eso? Bueno, creo que la tendencia más grande es que muchas veces no se tiene claridad sobre el objetivo, ¿sí? Y que se piensa, ok, yo quiero estar en redes sociales porque yo veo que los otros están en redes sociales. Y el error. Sí. Eso es un error. El querer copiar lo que los grandes están haciendo, ¿sí? Correcto. Porque primero, yo no tengo el presupuesto de ellos, no tengo la marca, la claridad de ellos, y la realidad es completamente distinta. Entonces, el primer lugar es, ok, yo quiero publicar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Se súper ocupan. Claro. Supercargan sus negocios haciendo una gran cantidad de contenido, que cada vez es más exigente ese contenido, para lograr cero resultados. Desde Entonces, luego. ese creo que es la principal tendencia que veo, y es no tener estrategia. Claro. Es, vayamos y publiquemos en todo lado. Claro. Y ahí es cuando ya efectivamente empiezas tú, ingresas tú y les das algún tipo de, ¿cómo te digo yo? Dar como ese conocimiento de que ya no es básicamente publicar por publicar, sino ya se necesita una estrategia de publicación y además de eso implementar las nuevas tecnologías, que en esta oportunidad es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para explicársela al hispano? Bueno, está complicado. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona hablar porque, bueno, primero yo soy un humanista y veo el impacto que este tipo de tecnologías va a tener en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, en la economía, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que estamos viviendo si no la revolución más importante de la historia, sí. Que es una revolución que va a ir exponencialmente. O sea, que en 2 o 3 años lo que vamos a ver y cómo la inteligencia artificial se va a meter a nuestra vida, va a cambiar nuestra economía, va a cambiar nuestra sociedad, va a cambiar nuestras relaciones personales, va a ser increíble. Y la gran mayoría no estamos conscientes de eso, no estamos conscientes de que vamos a comenzar a convivir con máquinas súper inteligentes. ¿Y cuáles son las consecuencias éticas y sociales de eso? De tener a otros seres conviviendo y compartiendo nuestro planeta. Sí. Digo otros seres porque van a comenzar a adoptar personalidad, pensamientos, no sabemos si sentimientos, pero es una de las visiones, la razón por la que ahorita los monstruos de la tecnología, las empresas más grandes, están en una carrera metiendo billones de dólares a la economía para poder desarrollar una inteligencia artificial general primero y una superinteligencia artificial. Es por eso, es porque ven el potencial de transformación. Vamos a comenzar a solucionar todos los problemas o muchos de los problemas, tanto económicos que teníamos como sociales. Tú lo estás enfocando un poco desde el tema humanístico. Y sí, yo creo que hay unas conductas y normas que hay que estar ajustando y midiendo con mucho detalle. ¿Hasta qué punto es bueno y malo? Y la inteligencia artificial, ¿cómo podría beneficiar justamente desde la parte productiva para que tu negocio tenga un impulso más efectivo y puedas generar un poco más de rentabilidad? Bueno, sí, esa es el siguiente punto. Lo primero es, sí, tiene unas consecuencias éticas, tiene unas consecuencias sociales, ya no lo podemos parar, ya va a pasar. Y ahora, desde nuestra perspectiva como empresarios, primero, prepararnos, porque es algo que va a transformar a todos los negocios. Correcto. Porque aquí ya no va a haber opción, o yo adopto esto y me vuelvo competitivo y comienzo a crecer y aprovecho este cambio en el mercado, esta crisis o cambio que va a venir para apoyarme en ese cambio y crecer, o me quedo atrás relegado y voy a tender a desaparecer en el mercado por volverme irrelevante. Absolutamente de acuerdo. Es decir, si tú no estás adaptado a la inteligencia artificial en tu negocio, quedas fuera. Yo diría que queda completamente fuera del mercado, porque justamente todas estas revoluciones van de una manera muy acelerada. Entonces, ¿cómo hacer? De repente tú estás usando una estrategia de marketing, generando leads con todo el tema de inteligencia artificial, adaptando los procesos, pero ya mañana está saliendo otra tendencia y necesitas entrar
a prepararte y adaptarlo justamente otra vez a tu negocio. ¿Cómo de pronto controlar toda esa velocidad de la revolución tecnológica, no? Yo creo que integrándolo a la vida. O sea, está bien que, o sea, todos necesitamos aprender de esta tecnología que viene. Sí. No necesariamente tenemos que ir a la universidad para aprenderlo. Esto no se trata de eso. Se trata de comenzar a utilizar esas herramientas en mi día a día. Si yo todos los días comienzo a utilizar herramientas como ChatGPT, como Midjourney, como varias de esas inteligencias artificiales que hay allá afuera, y entiendo por qué son una revolución, claro. Entiendo cuál es el cambio que va a haber, cómo esto va a cambiar, cómo va a automatizar procesos dentro de una empresa, claro. Cómo va a exponencializar la creación de contenido, claro. Cómo va a cambiar la personalización del customer service, de claro. La atención a un cliente, y que una de las cosas bonitas de esta revolución tecnológica es que va a ser democratizable, ¿sí? Okay. Que vamos a poder utilizar estas herramientas para integrarlas en nuestro negocio y que también se están cayendo las barreras de entrada a la tecnología. Antes, cuando yo pensaba en, por ejemplo, construir un negocio más tecnológico, tenía que pensar en programadores y diseñadores y una cantidad de personas y una cantidad de presupuesto que hoy en día está comenzando a reducirse esa cantidad de gente claro. Que necesito, claro. Porque puedo apoyarme justamente en estas herramientas claro. Y puedo programarlas simplemente hablando con ellas claro. Para lograr, para automatizar procesos dentro de mi negocio. Dentro de tu negocio y dentro del marketing digital, esta palabra que acabas de mencionar es extremadamente clave y es que las barreras de entrada ya están un poco más flexibles. ¿Cómo elegir un buen equipo y de qué manera darles la función correcta? Entendiendo de que efectivamente ya no necesita un ingeniero programador sofisticado, pero de alguna manera cómo identificar este tipo de personas para que se unan al equipo y qué se necesita tener además. Bueno, yo creo que el primer paso no es traer gente, sino el equipo que yo tengo hoy, cómo los puedo capacitar para que utilicen esta tecnología, okay. Porque ya conocen mi negocio y porque vuelvo al mismo punto. Esto, o sea, yo puedo lograr cosas increíbles con ChatGPT sin necesidad de ser un experto, pero sabiendo utilizar la tecnología. Tampoco se trata de no saberla utilizar. Entonces, capacitar al equipo, promover esto dentro de los equipos, porque ¿qué es lo que pasa? Yo dirijo una empresa y cuando comenzamos a ver toda esta revolución, lo primero que yo percibí alrededor mío, dentro de mis colaboradores, fue miedo de, mierda, va a venir una máquina y nos va a reemplazar y nos va a quitar el trabajo. Y nos va a joder porque no tenemos trabajo. Exacto, claro. Exacto. Entonces, primero es quitar el miedo y demostrarle a la gente y vender la visión de que vamos a entrar a una economía supremamente abundante, donde estas herramientas lo que van a hacer no es quitarle trabajo a la gente, sino exponencializar la producción de las personas y de las ideas. Y quitarles ese miedo y inspirarlos y motivarlos a que comiencen a utilizar esto en su negocio, claro. Y a que entiendan de que no, ya esto lo han dicho muchos, pero no es la inteligencia artificial la que te va a reemplazar, claro. Es alguien que está utilizando una inteligencia artificial que te va a reemplazar si tú no lo haces. O sea, claro. Que ya no, ni para los empresarios, ni para los profesionales, ya no hay una opción de no utilizarlo. Esto claro. Ya está ahí afuera. Hay que usarla, sí o sí. Hay que usarla, hay que saber cómo usarla, hay que prepararnos también, entender los riesgos que estamos corriendo, ¿sí? Entender que también son herramientas que pueden fallar, que pueden darnos información incorrecta y tener nosotros el criterio de poder saber cómo utilizar esa información de una forma racional y también aplicar nuestro cerebro crítico. Entender que aquí hay una parte crítica de nuestra razón y de nuestra ética que tiene que comenzar a jugar un papel. Claro, no, y además de eso, William, de repente es saber usar las herramientas, tener el conocimiento exacto para darle la instrucción correcta para que pueda generar justamente resultados positivos. No sé si quieras agregar algo de repente de cómo la persona, estos empresarios que nos están viendo y que llevan muchos años justamente también, empezar ahí a adaptarse. ¿Qué mensajes les puedes dar? Bueno, el primer mensaje es motivarlos a todos de que estamos entrando en una época muy bonita social y de nuestra economía. Una época que va a traer retos, pero que también va a traer muchísimas oportunidades y que esta es una gran oportunidad
para que los latinos comencemos a cerrar esa brecha con otros negocios. Tú decías ahorita muy bien, los latinos somos de las comunidades que más estamos emprendiendo en los Estados Unidos. Sí. También somos de los que más quebramos negocios y cerramos negocios cada año. Entonces, el entender eso y el entender de, oiga, están todas estas herramientas. Hoy tengo una librería universal en YouTube de gente enseñándome cosas en todo el internet. ¿Cómo primero comienzo yo a transformarme a mí? Eso creo que es el primer paso, que como empresario, ¿cómo comienzo a dar el primer paso? Porque muchas veces ponemos la solución afuera. Claro. Es mi equipo, son las condiciones, nos volvemos víctimas de todo. Claro. Entonces, el tomar responsabilidad, el decir, no, hasta el momento ha sido así, hasta el momento mi negocio ha sido así, o la vida ha sido así, pero voy a tomar las riendas y voy a aprovechar esta revolución para ser yo el que lidera, para no aportar solamente mano de obra barata al trabajo, Claro. a la economía, sino para aprender y aportar valor, ¿sí? Esta es quizás nuestra comunidad va a ser una de las comunidades más beneficiadas si aprendemos a utilizar este tipo de herramientas. ¿Tú crees que los negocios que han fracasado es porque no han entendido bien las reglas del juego tecnológico? Sí, completamente. Creo que seguimos jugando pequeño. Seguimos con muchos miedos, seguimos con muchos límites mentales. Entonces queremos, no, yo tengo ya mi clientecito y ya tengo lo que me funciona y aspiro a que nada va a cambiar. Y la única realidad que podemos ver es que todo está cambiando. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, creo que parte del problema es primero mental, de que seguimos jugando muy pequeño, creérnosla, darnos cuenta que es un momento en el que podemos competir abiertamente con un mercado global. Es más, estamos compitiendo con un mercado global. Así yo tengo una empresa de construcción o tengo un restaurante o un negocio local, hoy los clientes se vuelven clientes con visión global porque Claro. tienen en su mano un dispositivo que les está mostrando cuáles son las tendencias en el otro lado del mundo, qué negocios hay, qué ofertas hay. Entonces están comparando mi oferta, mi producto, con miles de productos y solamente los que sepan cómo utilizar esto y cómo comunicarse auténticamente y cómo solucionar el problema que tiene el consumidor son los que van a poder, uniendo estas herramientas tecnológicas y ese conocimiento, sobresalir en el mercado. Son los que resaltan. Yo no te pregunté esto que te voy a decir. ¿Cómo estás viendo Charlotte? ¿Cómo ves el panorama en esta ciudad? Porque ya llevas muchos años aquí y te has venido dando cuenta de cómo ha sido esta revolución justamente de nuevas personas que están llegando, y no solo hispanos, ¿no? Porque Ajá. aquí a Charlotte está llegando muchos americanos, muchos indios, muchos chinos, de todo tipo de etnias. ¿Crees que esta ciudad pueda tener un impulso o una revolución un poco más avanzada? Entendiendo también que es una ciudad de bancos. Claro. Bueno, yo me moví aquí hace 18 años, entonces he tenido la oportunidad, el privilegio de ver el crecimiento de la ciudad. Es increíble ver el proyecto que tiene la ciudad, los planes que ha tenido y cómo se han venido desarrollando y cómo ha venido creciendo la ciudad de una forma muy organizada. Creo total que se va a convertir pues ya es un centro financiero y se va a convertir en un centro tecnológico. No sé si solamente Charlotte o todo el área de Carolina del Norte y Carolina del Sur, por el potencial que hay acá, por la calidad de vida, por lo que tú dices, porque la gente está tratando de salir de las grandes ciudades y buscando otras cosas y este lugar lo ofrece. Entonces, veo que es una ciudad en transformación, me alegra ver eso, pero también creo que tiene retos para las personas que estamos acá, para los empresarios, porque está llegando gente de otras ciudades mucho más grandes, también preparados con otro tipo de mentalidad. Cuando, por ejemplo, un dueño de negocio de Nueva York se mueve acá, ya nos lleva una ventaja en haber participado en una economía mucho más competitiva. Con poder adquisitivo. Con otro poder adquisitivo. Claro. Entonces, sí viene con unos retos para nosotros. Entonces, para la gente que ha estado acá por mucho tiempo, creo que el reto es adaptarnos y aprender a jugar en una nueva ciudad que ya no es necesariamente la ciudad que nosotros conocimos hace 15, 20 años o 30 años atrás. Y para todos en general, la oportunidad, porque se está volviendo un centro tecnológico y financiero increíble, se está volviendo una ciudad que todos vemos cómo crece y crece y crece, pasamos por lugares de la ciudad, yo me sorprendo. Construcciones nuevas, edificios extremadamente bonitos, con mucha tecnología también, bancos por todo lado.
industrias de todo tipo, y eso generalmente le da a uno, bueno, particularmente a mí sí me da mucho entusiasmo, para ser honesto. Sí. A mí sí me da mucho entusiasmo de que uno pueda estar en un lugar también de mucha competencia, porque ahí también tú te puedes inspirar y de repente puedes tener mayor alcance para tu audiencia en cada uno de los negocios. Claro, claro, completamente. Estamos teniendo una oportunidad privilegiada estando acá, como quizás, por ejemplo, las personas que se movieron a Miami hace 50, 60 años atrás. Claro. Entonces estamos en un lugar que está creciendo, y si nos alineamos con los objetivos del lugar y con la cultura, estoy seguro que vamos a poder crecer si aportamos a esta economía. Yo creo que ahí está el chip o el mensaje que yo le puedo decir a la gente es: ¿cómo puedes aportar más a una economía en crecimiento? Que no te quedes vendiendo tu tiempo, sino aporta. Y no solamente aporta en el ámbito laboral, también aporta en el ámbito cultural. ¿Qué puedes traer tú a este lugar? Una de las cosas que yo más vi cuando me moví acá era cómo comunidades como la americana les hacía falta muchas cosas que nosotros los latinos tenemos. Claro. Nuestra felicidad, nuestra forma de ver la vida. Claro. Y cómo podemos aportar e impregnar la ciudad de todos esos sentimientos, de toda esa innovación, y traer las cosas buenas de nuestra comunidad y de nuestra cultura. Todo lo que podemos aportar. Y sé que eso va a ser... sé que eso es una de las claves para que podamos crecer como comunidad. Aliarnos. Sí, pero estoy seguro que estamos viendo una transformación de nuestra mentalidad. Sí. Veo también otro tipo de latinos, lo que tú decías ahorita, una nueva generación de latinos que son profesionales, que vinieron con otro cambio de mentalidad, de decir, venga, nosotros podemos hacer cosas más importantes, podemos hacer cosas diferentes, no sé si más importantes, pero por lo menos cosas diferentes, podemos aportar otro tipo de cosas. Entonces, estoy seguro, cada vez veo más este tipo de espacios como el que tú estás creando, y me encanta. Creo que esto es lo que necesitamos hacer, crear comunidad, ponernos enfrente de una cámara y contar nuestro mensaje, porque lo que hablábamos al principio de esta conversación, no sabemos a cuántas personas esta conversación le puede llegar, y cuántas ideas, cuántos pequeños momentos puedan sacar de acá, o cuántas conexiones nosotros podamos crear a través de este mismo medio con muchas de esas personas. Entonces, yo creo que eso es como ahorita lo más importante, entender que viene una nueva generación de gente, que estamos cambiando ese chip, que estamos cambiando esa narrativa de que somos más que mano de obra. Desde luego. Completamente de acuerdo contigo. Agradezco mucho tu tiempo. Siempre les menciono a cada uno de ustedes que están ahí conectados. Si de repente les gustó este episodio con William, por favor suscríbanse, denle like. Siempre es valioso que compartan, porque el conocimiento es extremadamente clave. Y bueno, en una próxima oportunidad, William, nos estaremos charlando con más temas, porque bueno, tú sabes que de repente se nos va casi una hora de tiempo y queda por ahí navegando uno que otro tema. William, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Camilo, muchas gracias por el espacio, por la invitación, por lo que estás haciendo por la comunidad, y nada, muy feliz, contento. Espero poder volver a estar acá. Muchas gracias. Este fue William Suárez de Simplicity Agency. Nos estaremos viendo en una oportunidad. Gracias por tu tiempo. Chao.